La economía cubana tiene esta semana una pésima noticia y un absurdo amago de cantar victoria cuando la realidad sigue golpeando y muy fuerte. La pésima noticia es que el gobierno aprobó seguir imprimiendo dinero sin respaldo productivo a pesar de que el pueblo sufre precisamente por ese tipo de medidas, una inflación brutal que convierte en agua los salarios y pensiones. El amago de canto de victoria lo hizo Alejandro Gil Fernández y tiene que ver con la inflación. Si quieres saber más y sobre todo qué implica que el gobierno siga dándole a la maquinita de imprimir dinero, mira hasta el final este video. Solo te adelanto que no le va a gustar a Gil. El ministro de Economía y Planificación de Cuba compartió hace poco los menores números de la inflación en Cuba en un previsible acto de llegar a la Asamblea de diciembre diciendo que el país se va recuperando. 8 minutos después de poner su tuit donde comparaba el 2.9% de noviembre de 2023 con el 4.11% de 2022, Gil Fernández se retuiteaba a sí mismo y aclaraba que, aunque se ralentiza la inflación, la brecha entre precios, salarios, pensiones e ingresos en general provenientes del trabajo continúa como uno de los principales problemas no resueltos y que hay que enfrentar con más producción, eficiencia y control. Vaya, que ponía un parche antes de que la gotera creciera porque ya había caído. Pero estas apreciaciones de Gil son inexactas. Gil, que aunque con malos resultados en su gestión suele hacer pocos malabares discursivos, que no quiere decir que no mienta, reconoce en su tuit un gran problema del que sin embargo su gobierno es el gran culpable. ¿Se ralentiza o no la inflación? Y si es así, ¿esto quiere decir que están bajando los precios? ¿Por qué el ministro corrió a enmendarse la plana en apenas 8 minutos? ¿Y por qué, aunque reconociera el problema de los salarios, el gobierno es directamente responsable de eso? A la primera pregunta de si se ralentiza o desacelera la inflación, debemos responder que sí, eso está ocurriendo. Pero los números que dice Gil son, como mínimo, la mitad de lo que realmente son. Los datos oficiales de noviembre de 2023 dicen que la inflación acumulada en el año anda por el 27.03% o lo que es lo mismo, el aumento acumulado del promedio ponderado de los precios en el año 2023 ha sido de un 27%. Y la inflación interanual, o sea, con respecto a noviembre de 2022, sería de un 31.78%, menor que el 34% de octubre, que el 37% de septiembre, que el 46% de marzo. En fin, que todo indica que la cosa va frenando. Pero ese freno, usando los cálculos oficiales, quiere decir que la inflación estaría bajando su velocidad. No que los precios estén bajando, sino que estarían creciendo a un menor ritmo. Puede ser que algunos precios caigan, pero en general los precios van a seguir subiendo, lo que menos que lo que venían subiendo. Es decir, disminuye esa velocidad a la cual aumentan los precios. Pero, ¿son correctos los números oficiales? Los números que usan las autoridades gubernamentales tienen un problema de diseño que incluso ellos reconocen cada mes y que lo hemos explicado en este otro video, pero que es conveniente recordar. El IPC no es un promedio normal del crecimiento de los precios. El IPC es un promedio ponderado donde los tipos de productos y los mercados donde se adquieren no tienen la misma influencia en el cálculo final. Para decirlo más claro, el mango y el arroz no tienen el mismo impacto en la economía familiar, porque los cubanos necesitamos más arroz que mango en el mes. E igual pasa con los mercados, no tienen el mismo impacto el mercado estatal que el privado, porque si compramos más alimentos en el mercado privado que en el estatal, la subida de precios en uno u otro mercado nos afecta de forma diferente. Y la encuesta que mide todos esos impactos es de 2010, por lo que el cálculo de entrada ya está mal hecho y las autoridades cubanas están midiendo muy mal el impacto real de la debacle económica que vive el país. Entonces, respondiendo desde ya, no, los números oficiales no son correctos. ¿Pero por qué? Por ejemplo, en el año 2022 el IPC terminó con una inflación de 39% y nuestros estimados dan que en realidad la inflación estuvo entre 130 y 200%. Entonces tal vez, no sé, ahí me puedo aventurar con un número, pero tal vez la inflación, no sé, caiga
al 100%, al 80%, no, habría que hacer el cálculo, que es una inflación menor que la que estimamos el año pasado, pero sigue siendo una inflación significativa, ¿no? Estos cálculos del Observatorio de Monedas y Finanzas del Toque, que por cierto te recomiendo su boletín semanal, usando incluso otras estadísticas oficiales, ponen a Cuba como uno de los países con mayor inflación del planeta. Y en este país de altísima inflación hay tres cuestiones que consideramos fundamentales: los salarios, el déficit fiscal y los alimentos. Estos tres factores sitúan a la política económica cubana en la debacle que vivimos hoy. Y empecemos por los salarios. Con la subida de los salarios de la tarea de ordenamiento, los dirigentes cubanos dijeron que buscaban eliminar la famosa pirámide invertida y darle capacidad de compra real a los ingresos familiares en ese mantra socialista de cada cual según su capacidad, a cada cual según su trabajo. Y yo lo que creo es que nosotros en este proceso que estamos diseñando tenemos una gran aspiración y creo que la vamos a poder cumplir. Y es que todos los asalariados queden en mejores condiciones que en el punto de partida donde estamos. Pero como se ha demostrado ampliamente, el ordenamiento fracasó y la crisis que ya venía de antes no hizo más que agravarse con una constante depreciación del peso cubano y una escasez de casi todo que barrió por completo el valor del salario. ¿Y qué han dicho los ideólogos de la economía al respecto? Y en el sector presupuestado, sobre todo el sector de educación y el sector salud, los salarios diseñados en el ordenamiento monetario, que en la actualidad están muy por debajo del costo real de la canasta de bienes y servicios, pues bueno, eso está bien complejo. Porque con este salario medio que estamos proyectando para el año que viene no se satisface. O sea, no se asegura que con ese salario se puedan satisfacer las necesidades al nivel de precios que estamos enfrentando. Y ya dije que no podemos ahora, de manera efectinada, decir vamos a subir todos los salarios, porque se va a operar a reflejar en los precios. Y sí, Gil tiene razón que subir los salarios en un entorno de escasez es echarle leña al fuego de la inflación. Pero lo que no dice Gil es que existen otras formas de combatir la inflación. Y en ese entonces escondía además algo de lo que nos enteramos luego, pero que lo dejo para el siguiente punto. Y eso de no subir los salarios es una de las principales medidas por las que el gobierno está logrando bajar la velocidad de la inflación, manteniendo los salarios arruinados, consolidando y creando más personas pobres. Es la principal medida del superrevolucionario gobierno de justicia social de Díaz-Canel, Gil y el Partido Comunista. El economista Pedro Monreal lo decía claramente: el instrumento de estabilización macroeconómica que parece ofrecer un mayor margen antiinflacionario al gobierno cubano es el hundimiento de salarios y pensiones como % del Producto Interno Bruto. El ordenamiento ha representado una compresión brutal de la remuneración de los trabajadores. ¿Cómo se logra esta disminución de la velocidad a la cual crecen los precios? ¿Cómo se está logrando esta disminución de la tasa de depreciación del peso cubano? Pues básicamente se está logrando a partir de lo que llamamos un impuesto inflacionario que están pagando las familias que dependen de unos ingresos fijos en pesos cubanos, es decir, las familias que dependen de pensiones y de salarios del Estado que no se han corregido a la inflación. Quienes están pagando impuesto inflacionario son justamente estas familias que dependen de ingresos fijos en pesos cubanos. Sí hay una desaceleración de la tasa de inflación, pero con un costo social muy alto y con un ajuste de la economía que se ha dejado así que suceda de una manera, digamos, espontánea, sin ningún tipo de manejo a partir de la política económica, a partir de lo que sería un programa de estabilización macroeconómica que no solo redistribuye, que no solo tiene como objetivo redistribuir el costo de la inflación, de ajustar la economía de una manera mucho más inteligente, sino también crear las bases y los resortes para la recuperación. El segundo tema ya lo avanzamos y es el déficit fiscal. Bueno, aquí viene la noticia gorda. El gobierno cubano, que desde hace varios años está gastando más dinero del que ingresa,
que ha puesto dinero en circulación sin respaldo productivo, que dice querer combatir la inflación para que nadie quede desamparado, acaba de aprobar un incremento del déficit fiscal del 44%. Si ellos pensaban gastar 68.128 millones de pesos que no tenían, ahora dicen que el gasto fue más. Y digo fue porque esto ya lo ejecutaron y el número asciende a 98.363 millones de pesos, cerca de 30.000 millones más. ¿Y cómo hacen esto? Miren cómo lo dice el ministro de Finanzas y Precios. En este año, como en años anteriores, el presupuesto que quedó aprobado mediante la Ley 157 de la Asamblea Nacional del Poder Popular es un presupuesto que expresa un resultado deficitario. Es decir, con los ingresos que se captan a través del sistema impositivo, del sistema tributario, mediante los impuestos, tasas y contribuciones, solo se logra financiar alrededor del 78% de los gastos, es decir, no son suficientes. Entonces tenemos que acudir al endeudamiento a través de financiamientos que se toman con la emisión de bonos soberanos de la República de Cuba y se captan con la participación del sistema bancario. Con estos recursos es que podemos lograr completar las demandas de financiamiento para todos los gastos en programas que están muy bien enraizados en todo nuestro proyecto social. ¿Saben qué significa esto? Que el gobierno imprime dinero sin crear riqueza, lo pone en circulación sin respaldo de nuevos bienes y servicios, y como ese dinero se crea de la nada, lo que hace es que los precios aumenten, que las divisas sean más caras y que la crisis se agudice. Para financiar el presupuesto del Estado, esos ingresos que no logramos generar y poder dar respuesta a la demanda de gasto, se ha financiado déficit a través de mecanismos de emisión monetaria. Se inyecta en la economía un nivel de ingresos, de recursos que no están respaldados en bienes y servicios que se estén prestando, que se puedan asimilar, consumir en la propia economía y para la propia población. Pero los culpables de todo somos los que monitoreamos el precio del dólar, ¿no? Hagamos resumen. El ministro Gil canta victoria de que desacelera la inflación, pone el parche diciendo que bueno, que los salarios son un problema a resolver, pero ha dicho más de una vez que no los van a subir, y al mismo tiempo el gobierno planifica gastar más de lo que el país produce metiendo dinero en circulación sin valor real, afectando precisamente a los que no les van a subir el salario. Los ajustes recaen de una manera asimétrica y desproporcionada sobre determinados grupos sociales, ¿no? Incrementando las tensiones políticas, las tensiones sociales, y además no estás utilizando la crisis como una vía, ¿no? Para implementar cambios, mecanismos, reformas para que la economía se recupere. O sea, no se toman medidas para mejorar la economía del país, imprimen dinero de monopolio que vale menos que un bostezo, dejan a la gente con salarios que cada vez valen menos y encima dicen que la inflación desacelera. Claro, la inflación desacelera a costa de que la gente viva peor. Y ese es el gobierno que cagarea, que no dejará a nadie desamparado. Y todo esto nos lleva a los alimentos, que es donde peor se lleva la inflación. Según el mal medido IPC oficial, los alimentos en octubre de 2023 estarían como promedio un 42.2% más caros que el año anterior. Representaban el 40% de la subida del IPC de ese mes y habían subido un 326% desde agosto de 2021. Y esto, como les he dicho, con un IPC mal medido, que no calcula bien el impacto real de los precios. Pero el salario medio cubano apenas ha crecido en los últimos 2 años un 9.2%. Y ahí siguen gobernando los mismos. El 2023 debe ser un año mejor. El año 2023 va a ser un año mejor que el 2022. Se acabó el año y otra mentira más para el saco. Gracias por llegar hasta aquí. Por favor, recuerda suscribirte al canal de YouTube, seguirnos en la red social donde nos veas, déjanos tus comentarios y si crees valioso nuestro trabajo y vives fuera de Cuba, ayúdanos a informar más y mejor con gracias monetizadas en YouTube, estrellas en Facebook o donaciones a nuestra cuenta de PayPal. Aunque no lo creas, estos videos se ven más en Cuba que en ningún otro sitio y allí hace falta mucho más el trabajo que hacemos. Por eso, sobre todo, comparte el video con tus familiares y amigos. Chao.